Bueno, mientras se va conectando la gente, nos presento. Somos Irene y Laura, somos, que sí, mujeres, muy bien, gracias por los ánimos. Somos psicólogas de Mensa Activa, psicólogas sanitarias. Trabajamos tanto con población adulta, parejas, infanto-juvenil. En concreto, Irene y yo trabajamos sobre todo con adultos y ella además trabaja mucho con parejas. Y bueno, teniendo en cuenta que la ansiedad es uno de los motivos de consulta que más tenemos en nuestra clínica, hemos decidido hacer este directo. Vamos a tratar 3 puntos principalmente. Vamos a hacer una breve explicación de qué es la ansiedad. Vamos a hablar de sus manifestaciones y vamos a hablar de algunas técnicas sobre cómo podemos gestionarla. A lo largo de estos días nos habéis mandado algunas preguntas que queríais que respondiéramos sobre la ansiedad y lo que hemos intentado hacer es incorporarlas a lo largo de la explicación que vamos a hacer, ¿vale? Y bueno, también nos gustaría que a través del chat pues pudierais participar con nosotras. Si tenéis comentarios o vamos haciendo preguntas, pues a través del chat que podáis ir hablando con nosotras. Y bueno, para empezar, me gustaría preguntaros si vosotros creéis que la ansiedad es buena o es mala. Si me podéis ir diciendo a través del chat qué pensáis. Con que pongáis bueno o malo me sirve, no me hacen falta párrafos. Sí, somos muy sencillas. ¿Qué pensáis? ¿La ansiedad es buena o es mala? Genera sensaciones desagradables. ¿Vale? Necesaria. ¿Vale? Dependiendo de la situación. Se percibe como mala, pero es buena, muy bien. Vale, por ahí tenemos algún comentario sobre malo. Vale. Y si os dijera que sin la ansiedad a día de hoy no hubiéramos sobrevivido como especie, ¿qué me diríais? ¿Cambiaría vuestra opinión sobre la ansiedad? Realmente la ansiedad es una emoción que es súper necesaria y sin la cual la especie humana probablemente se hubiera extinguido. Es una emoción que es muy primitiva, lleva con nosotros miles de años y su función original es prevenirnos de las amenazas que podamos percibir en nuestro entorno. Entonces, cuando nuestro cerebro, sobre todo una parte pequeñita que tenemos que se llama amígdala, cuando la amígdala percibe que hay algún tipo de peligro en nuestro entorno, algún tipo de amenaza, la ansiedad genera una serie de cambios a nivel fisiológico en nuestro cuerpo que lo que nos permite es que se prepare para hacer frente a esas amenazas que estamos percibiendo en ese momento. Por lo tanto, sin la ansiedad estaríamos fastidiados, porque ante un depredador, ante una amenaza, ante una serpiente o un oso que viene que me quiere comer, sin esa activación que se produce en el cuerpo, probablemente yo no podría hacer frente a esa amenaza que estoy sintiendo en ese momento. Entonces, la ansiedad como tal tiene una función en teoría buena. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy muchas veces esta manifestación que genera la ansiedad se nos activa ante situaciones que no son tan ligadas a la supervivencia, ¿no? Originalmente estaba muy ligado a todo esto de cazar, huir, pero a día de hoy es verdad que se nos activa ante ciertas situaciones que no están directamente relacionadas con sobrevivir. ¿Ante qué se nos activa hoy? Pues ante amenazas tales como mi jefe me ha regañado, llego tarde, no llego a fin de mes. ¿Se os ocurre alguna amenaza más del siglo XXI? Un examen. Un examen. Una discusión de pareja. Vale. ¿Qué más cosillas se os ocurren? ¿Cuáles son los disparadores que tenemos a día de hoy que nos generan ansiedad? A ver qué cosillas nos vais poniendo. Miedo a conducir. Una pandemia, esa también. Muy buena. La pandemia, desde luego, si algo ha generado son muchos problemas emocionales. Muchísimo. Expectativas sociales, frustración,
Vale, es decir, la ansiedad a día de hoy se activa ante las amenazas que tenemos, vamos a decir, entre comillas, en el siglo XXI. Yo a día de hoy no me tengo que preocupar por huir de un depredador, pero me tengo que preocupar por llegar a fin de mes. El problema está en que nuestro cerebro no sabe diferenciar si es una amenaza de tipo real, de supervivencia, o es una preocupación, algo que me está rondando en la cabeza o algo que las preocupaciones del siglo XXI, digamos. Entonces, nuestro cerebro, nuestra amígdala se activa exactamente de la misma manera ante la percepción de amenaza que tengamos a día de hoy. No sabe diferenciar entre un tipo de amenaza u otra. Entonces, como conclusión, la ansiedad en sí no es mala, es adaptativa. El problema viene cuando se nos activa o bien de una manera demasiado intensa o bien se nos está activando ante situaciones que realmente no suponen una amenaza para nosotras. Y ahí es donde viene el cuándo tenemos que aprender a manejarla. Nos va a hablar ahora Irene de cuáles son las principales manifestaciones de la ansiedad. Claro, al final la ansiedad, las maneras que teníamos, ¿no?, de adaptarnos antes a estas dificultades, pues huir de que nos coman los leones, ¿no? No es la misma forma que al enfrentamiento de un examen. No podemos huir, ¿no? Porque al final eso se convierte en algo más desadaptativo, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros nos gusta mucho explicar lo que es la ansiedad a través de la metáfora del iceberg, ¿no? No sé si la habéis escuchado alguna vez, es bastante conocida. Tenemos aquí, hemos impreso, espero que más o menos se pueda ver, lo que tenemos pues es un iceberg, ¿no? Las personas somos como este iceberg, ¿no? Tenemos la parte realmente que se ve, que realmente es muy poquito, es el 10%, ¿no? Y luego tenemos la parte realmente importante, donde tenemos casi el 90% de la personalidad de lo que es una persona, que es lo que no se ve, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en la parte que se ve del iceberg? Pues tenemos síntomas más bien físicos, ¿no? O conductuales, pues es decir, tengo taquicardia, tengo palpitaciones, tengo sudor, se me puede acolchar la cara, hiperventilación, náuseas, vómitos, todo eso al final son las cosas que vemos, ¿no? Dificultad para dormir, todo eso es lo que vemos, pero realmente, ¿qué hay debajo, no? O sea, ¿por qué tengo estas dificultades? ¿Por qué esto que se ve me está generando, me está saliendo, ¿no? Pues al final lo que tenemos debajo de este iceberg son los síntomas más cognitivos o psicológicos, ¿no? Es decir, pues más dificultades de concentración, los mensajes que nos mandamos a uno mismo, pues mensajes negativos, de autoexigencia, los juicios, ¿no? Al final, esto es un poco como la señal de alarma. Es decir, cuando hay fuego, suena la alarma. Y la alarma es verdad que es muy desagradable, es muy ruidosa, nos impide hablar, nos impide pensar, ¿no? Pero realmente el problema no está en la alarma, en apagar esta alarma, que muchas veces nos obcecamos en apagar las alarmas. Y como ir apagando, vamos apagando fuegos. Eso es, apagamos la alarma, pero ¿qué hay debajo, no? Debajo del peligro es el fuego, que al final nos va a quemar la casa, ¿no? Entonces, es esta parte de abajo del iceberg que no se ve y que es importante poder rescatar y trabajar, ¿no? Entonces, también, a raíz de las preguntas que nos hacíais de si es bueno buscar la raíz del problema, de esta ansiedad, ¿no? Claro, es súper importante poder llegar a ese porqué de estos síntomas que se ven, ¿no? Es verdad que siempre recomendamos hacerlo de manera controlada, en terapia, con una persona que al final os pueda ir guiando, ¿no? Porque al final hacerlo solos puede llegar a desbordarnos porque no sabemos muy bien cómo hacerlo, ¿no? También responde un poco a la pregunta de ¿y puede quitarme el sueño o puede interrumpirme el sueño? Porque es que me despierto cada 2 horas, ¿no? Nos decíais uno de vosotros. Claro, por supuesto, eso al final es una señal de alarma que nos está avisando de que algo está pasando. Algo está pasando. ¿No? Mucha gente nos viene con síntomas, pues tengo presión en el pecho, o se me duermen los brazos, y ni siquiera lo están asociando a que lo que les está pasando en ansiedad, están como en una parte muy superficial de lo que les pueda estar pasando.
Y obviamente detrás de esos síntomas físicos que nos traen hay un porqué, hay muchas cosas detrás y eso es lo que, por ejemplo, en terapia intentamos ver, ¿no? ¿Qué es lo que te está causando estos síntomas que nos traes? Obviamente, si no exploramos en el porqué o en el origen de eso que está pasando, no vamos a poder solucionarlo. No. Y esto también tiene mucha relación con la famosa curva de la ansiedad, ¿no? ¿Qué es esta curva de la ansiedad, no? Pues al final la ansiedad es una respuesta de activación. Tenemos aquí esta curva de ansiedad, famosa curva, ¿no? Hemos preparado los recursos que hemos podido para enseñaros sobre la ansiedad. Nosotros tenemos aquí una respuesta, ¿no?, de activación ante la ansiedad. Entonces, cuando se produce esa percepción de peligro de la que yo os estaba hablando, ¿no? Pues llego tarde a trabajar, me estoy agobiando un montón porque no llego, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra ansiedad? ¿Qué? Empieza a dispararse. ¿No? Entonces, la ansiedad por sí sola acaba rebajándose, como podemos ver aquí, ¿no? O sea, tiene como su pico máximo y luego baja por sí sola. Al final, más o menos, son unos 15 minutos lo que podemos estar en el ataque máximo de ansiedad. Lo que nos dura un ataque de ansiedad son aproximadamente eso. Luego ya, sí, tenemos la ansiedad muy alta, pero algo ha bajado. Entonces, ¿qué pasa, no? Porque nos preguntabais, ¿por qué se mantiene constantemente la ansiedad? Porque al final la ansiedad nos genera sensaciones, emociones desagradables, ¿no? Que nos generan bastante malestar y que nos remueven. Entonces, ¿qué preferimos hacer? Cortar de raíz, ¿no? Que aquí lo podemos ver muy bien. Con acciones de evitación o escape, cortamos y no dejamos que la curva baje por sí sola, directamente la hemos zanjado. Es decir, ante una situación que me genera ansiedad, decido no afrontarla, evito o me escapo y eso me genera automáticamente paz y relajación. Alivio. Eso es, que desde un punto de vista de supervivencia es algo natural, ¿no? Si algo me está generando ansiedad, voy a buscar aquello que de forma inmediata me la rebaje completamente. Eso, desde un punto de vista también de supervivencia, tiene mucho sentido. Voy a hacer aquello que de forma inmediata me elimine esa ansiedad. Eso es, pero realmente esto es un poco una trampa, porque es a corto plazo sí tenemos un alivio, pero a largo plazo la ansiedad sigue con nosotros y nos va acompañando y va saliendo, ¿no?, en situaciones cada vez más frecuentes. ¿Por qué? Porque lo que le estamos diciendo a nuestro cerebro es cuidado, peligro, amenaza, ¿no? Huye, evita, escapa. Lo que comentaba Laura, huye de los leones, ¿no? Entonces, al final, un examen o una discusión de pareja o una dificultad que queramos afrontar, no podemos afrontarla huyendo, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar? Que la ansiedad va a volver a remontar desde donde la hemos dejado. Es decir, aquí cortamos, pero vuelve a salir. Escapamos otra vez y vuelve a salir, ¿no? Sensaciones, estos pensamientos que nos generan malestar para poder necesitar cortarlos, ¿no? Y también enseñamos y aprendemos a poder afrontarlo de la manera más adecuada sin cortar la curva de manera desadaptativa. Eso es. Nada, es que ha habido un momentín, Irene, que se te ha ido la voz, pero ya se te vuelve a oír. Vale. Sobre esto que ha explicado Irene, ¿tenéis alguna duda? Porque hay veces que estos conceptos de la curva de la ansiedad y del escape, huida, evitación, hay veces que cuesta un poco entenderlos. ¿Tenéis alguna duda? Esto es un poco la explicación a por qué la ansiedad se va manteniendo a lo largo del tiempo, por qué no somos capaces de deshacernos de ellas. Y la respuesta muchas veces es por las estrategias de gestión que solemos tener en cuanto a cómo manejarla. Cuando tú evitas, huyes, intentas a toda costa no enfrentarte a esa ansiedad, no podemos huir de cualquier situación, de cualquier preocupación que nos vaya a generar ansiedad, con lo cual
la ansiedad se va manteniendo en el tiempo si solo la evitas y no la gestionas adecuadamente según se van presentando esas situaciones que están generando la ansiedad. Claro, también a las preguntas que nos decíais de por qué llevo tantos años con la ansiedad, por qué no se termina de ir. Pues por esto mismo, ¿no? Porque no terminamos de cortarla del todo, sino que vamos poniendo parchecitos, ¿no? Entonces, pues evito, entonces sí, pongo un parche, pero luego ya vuelve a salir y vuelve a salir y parece que convivimos con la ansiedad hasta tal punto que ya lo hemos normalizado, ¿no? O sea, tener ansiedad ahora mismo está a la orden del día. Sí. ¿Nos queréis decir si alguno de vosotros en la actualidad experimenta ansiedad? Así podemos hacer estadística. ¿Alguno de los que estáis viendo el directo a día de hoy experimenta ansiedad? Es muy común. Es muy común porque lo más probable es que la mayoría nos digáis que sí. De hecho, incluso nosotras, psicólogas, que entendemos de emociones, pensamientos, también la experimentamos. Nosotras tampoco nos libramos, ¿no? Porque hay ciertas situaciones en las que la ansiedad tiene que estar ahí y es algo normal, es una emoción que nos está dando un mensaje. Ten cuidado porque puede que esté pasando algo, sé precavida, mira a ver por qué, ¿no? Es algo natural, todos lo sentimos en algún momento. Eso Y por es. aquí, por el chat, eh, veo que también la estáis experimentando. Sí. Uy, por aquí estoy viendo un comentario que me ha gustado mucho. Gracias a tu trabajo, Laura, mucho menos hoy, que me emociono. Gracias a vosotras. Por ahí había un mensajito que decía que no sabía si sabía identificarla adecuadamente, ¿no? Pues esto es, o sea, siempre hay un porqué. Volvemos otra vez al iceberg, ¿no? Los síntomas físicos que yo tengo, pero ¿por qué tengo estos síntomas? Entonces, pues sí que te animamos a que puedas acudir a terapia para poder ver y explorar qué está pasando en ese iceberg debajo, ¿no? ¿Por qué tenemos estos síntomas? ¿Por qué tenemos esta ansiedad? ¿Qué está pasando, no? Eso es. Bueno, y ya metiéndonos un poco en formas, estrategias, herramientas que os vamos a proporcionar sobre cómo gestionarla y, por supuesto, indicar que ninguna de ellas sustituye a la terapia, son herramientas que os vamos a dar para que intentáis poner en práctica ante situaciones puntuales de ansiedad. Pero obviamente cuando hay un trastorno de ansiedad, cuando esa ansiedad ya es desadaptativa, se está activando demasiado, se está activando demasiado intensa, demasiado frecuente, obviamente ahí siempre vamos a recomendar la parte de la terapia. Pero vamos a hablar de algunas estrategias de cómo afrontarla de una manera natural. Antes de meterme, hay una pregunta por aquí. ¿La ansiedad se acaba somatizando con dolores? Pues es que hay tantas manifestaciones posibles de ansiedad que, por supuesto, dolores, obviamente es una de ellas, dolores musculares. Cuando tenemos ansiedad, entre los síntomas fisiológicos que nos encontramos, taquicardia, hiperventilación, hormigueo, entumecimiento, dolores de cabeza, fatiga, insomnio, hay muchísimas, tantas como personas, ¿no? En cada persona la ansiedad se manifiesta de una manera diferente. También puede pasar que tengas dolores, aunque sí que es verdad que en ese caso concreto, en el caso de los dolores, siempre recomendaríamos que se hiciera una revisión médica para descartar cualquier posible causa médica que pudiera estar relacionado con los dolores. Si una vez descartada la causa médica se ve que no hay nada, que todo está bien, pues probablemente pudiera tener una base de ansiedad. Y por aquí alguien nos dice, la ansiedad, cuando me da ansiedad me da por comer chocolate y me acaba doliendo la tripa. Pues ahí la consecuencia, la relación entre el dolor y la ansiedad la tenemos mucho más clara, efectivamente. Eso es. Porque al final acabamos regulando nuestras emociones a través de la comida, ¿no? Y cuando tenemos ansiedad, el cuerpo no nos pide acelgas, ¿no? Nos pide No, no, chocolates, a mí patatas desde luego no. fritas, ¿no? Entonces también hay que tener eso muy identificado de por qué estoy comiendo. ¿Estoy comiendo porque tengo hambre? ¿Estoy comiendo porque tengo ansiedad? ¿Porque estoy nervioso? ¿No? ¿Qué me pasa ahí? Vale, entonces, como
Pauta, estrategia número 1 que os queremos dar, súper importante, es entender a vuestra ansiedad, ¿vale? Entender, incluso os podéis imaginar, el iceberg que os ha estado explicando Irene, os podéis intentar ir identificando vuestras manifestaciones, qué está pasando, podéis intentar visualizarlo y plasmarlo ahí. Pero para atenderlo os lanzamos unas preguntas para que podáis ir analizando cómo es vuestra ansiedad, cómo se desencadena. Entonces, lo primero que, cuando una situación os genera ansiedad, lo primero que os tenéis que preguntar es ¿qué estaba pasando cuando esa ansiedad se ha desencadenado? ¿Hay un estresor contextual específico que la está desencadenando? ¿Es una preocupación? ¿Qué estaba haciendo cuando esa ansiedad se ha activado? ¿Vale? Primera pregunta. Luego, ¿qué he sentido cuando se ha activado? Tanto a nivel fisiológico como si va acompañada de alguna otra emoción, todo lo que sienta a nivel corporal. ¿Qué estaba pensando? Que esta también es muy importante. Nosotras que tenemos una base de terapia cognitivo-conductual, la parte de qué estaba pensando cuando esa ansiedad se ha activado es muy importante también para aprender a gestionarla. ¿Y qué hice? Cuando me ha generado esa ansiedad, me dio por comer, por ejemplo, sería una respuesta a esa pregunta, o también qué podría haber hecho en lugar de manejo de la ansiedad comer, pues qué podría haber hecho en lugar de comer, ¿vale? Estas 4 preguntas nos van a ayudar un poco a identificar de dónde viene y qué está pasando en el contexto de la ansiedad. Luego también podemos recomendaros algunas técnicas o estrategias, ¿no?, de relajación, respiración, que son siempre como herramientas puntuales que os recomendamos pues para intentar controlar de alguna manera esta ansiedad, pero siempre, siempre es necesario acompañarlo de terapia, ¿no? Porque si no, al final es poner parches, lo que decíamos antes, ¿no? Vamos tapando agujeros, pero nunca llegamos al origen, ¿no? Entonces, bueno, pues una técnica importante es la respiración diafragmática, que al final nos ayuda a tener un control de la respiración, ¿no? Son estrategias para poder controlar la inspiración, la aspiración, cuando estoy muy nervioso o muy nerviosa, el poder pararme y decir, venga, inspiramos, ¿no? Expiramos y al final ahora os damos como unos pequeños pinceladas, pero si alguno de vosotros quiere o necesita la respiración, la pauta más completa y más detallada, escribirnos sin Nos ningún lo pedís. problema y os la pasamos. Vale, también una relajación muy importante y que sirve bastante de ayuda es la relajación muscular, ¿no? Al final, en la relajación muscular, lo que vamos haciendo es contraer y relajar todos los músculos que vamos teniendo en el cuerpo. Entonces, para empezar, nos ayuda a dejar de pensar en lo que estamos pensando, ¿no? En esta ansiedad, en esto que nos está generando malestar. Y luego nos ayuda también a identificar cuando estamos tensando y cuando no, porque a lo mejor no nos estábamos dando cuenta que teníamos la mandíbula apretada y la teníamos apretada. Entonces, a la hora de contraer y relajar todos los músculos, podemos irnos dando cuenta, ¿no? Luego también están algunas técnicas de distracción, ¿no? Sí. Estas 2 que os ha comentado Irene están enfocadas sobre todo a, una vez que la ansiedad se ha generado, ¿qué puedo hacer para manejar esa parte fisiológica, ¿no? Ya tengo ansiedad, ya me noto la presión en el pecho, ya está ahí, ¿no? Entonces, una vez ya está instaurada, ¿qué hago para conseguir rebajarla a nivel fisiológico? Pero luego hay otra parte del trabajo que podemos hacer con la ansiedad, que es con el manejo de los pensamientos que me han llevado a esos síntomas de ansiedad. Con la explicación que os hemos dado antes, ¿no?, de que la ansiedad está muy ligada a la percepción de amenaza, a la preocupación, a cómo yo interpreto los eventos que me van ocurriendo en el día a día. Con esta explicación también queremos que os deis cuenta de la importancia de la parte cognitiva, de la importancia de la parte de los pensamientos, ¿no?, como desencadenante a esa ansiedad. Entonces, podemos trabajar desde la parte fisiológica que os ha explicado Irene, desde ya está instaurada la ansiedad, ¿qué hago con ella? O también podemos intentar trabajar sobre la parte de los pensamientos, ¿no? El cómo trabajo yo
mis pensamientos negativos, catastrofistas, esa percepción de amenaza, para que como consecuencia la ansiedad no se acabe activando. Entonces, la parte más importante de trabajo con los pensamientos normalmente se hace en terapia a través de terapia cognitiva. ¿Qué es eso? Terapia centrada en la parte de los pensamientos. Pero hay técnicas, parchecillos, que sí que podemos intentar enseñaros para que pongáis en práctica para eventos puntuales cuando lo necesitéis. No va a solucionar la forma en la que estáis interpretando o gestionando esos pensamientos, pero nos ayuda un poco a prevenir de forma momentánea, ¿no? Como muy en el corto plazo, que la ansiedad se pueda desarrollar. Una técnica que utilizamos como uno de estos parchecillos, ¿no? Es una técnica que se llama parada de pensamiento. Os voy a explicar ahora algunos pasos de en qué se centra, pero así a grandes rasgos es una técnica de distracción. Una técnica de distracción para intentar evitar pensar en esa preocupación, en esa amenaza, en esa cosa que me va a generar ansiedad o que me está empezando a generar ansiedad, intentar cambiar el foco de mis pensamientos hacia otra cosa para que la ansiedad no se acabe desarrollando. Entonces, así rápidamente hay varios pasos. El primer paso para aplicar esta técnica sería que tengáis identificados cuáles son los pensamientos que a vosotros de manera individual os suelen acabar generando ansiedad, que los tengáis identificados para, mira, pues le estoy dando vueltas a este tema, lo tengo identificado, voy a intentar ponerlo en marcha. Entonces, tener identificados esos pensamientos, daros alguna autoinstrucción de basta ya, vale, stop, no quiero seguir pensando en esto. Las autoinstrucciones son órdenes que uno se manda a sí mismo, ¿no? Te tienes que mandar la orden de, vale, ya, quiero dejar de pensar en esto. E incluso la técnica como tal aplicada paso a paso dice que junto a la autoinstrucción de basta para, tenemos que intentar emitir algún tipo de estímulo, que a mí esto siempre me hace mucha gracia cuando lo explico en terapia, intentar emitir algún estímulo sonoro, doloroso, que de forma instantánea nos saque de ese pensamiento y nos haga centrarnos en otra cosa. ¿A qué nos referimos con un estímulo sonoro doloroso? Por ejemplo, algo muy sencillo, una palmada, ¿no? Una palmada es algo que de manera instantánea me está centrando en el sonido y me está sacando del pensamiento. Otro ejemplo que puedo acompañar cuando decimos, por ejemplo, estímulos dolorosos, nos referimos, por ejemplo, a un pellizco, ¿vale? Cosas así. No nos referimos a autolesiones ni cosas graves, no, nos estamos refiriendo a un pequeño estímulo doloroso, ¿no? Pues hay veces que en la técnica se dice incluso que te pongas una goma en la muñeca, ¿no? Con el estímulo del dolor de la goma o un pellizco, el dolor, el sonido potente, son cosas que te abstraen, te sacan de ese pensamiento que estás teniendo para centrarte en otra cosa. Y luego el último paso de esta técnica sería introducir alguna actividad cognitiva, es decir, introducir algo que a nivel mental nos suponga un esfuerzo y nos distraiga de manera definitiva del pensamiento. ¿Ejemplos de qué podríamos introducir en este último paso? Pues contar hacia atrás, ¿no? Yo siempre contando siempre cosas que nos requieran un mínimo de pensar, de dificultad, ¿no? Si cogemos el número 100 y le vamos restando 1 de manera consecutiva, no nos supone ningún tipo de esfuerzo y enseguida la mente se nos va a volver a ir a la preocupación. Tienen que ser cosas que nos requieran estar ahí un poquito pensando. Por ejemplo, podemos intentar hacer multiplicaciones, podemos hacer restas que nos requieran un poquito más de dificultad, ¿no? Pues a 100 le voy a ir restando 7 de manera consecutiva, ¿no? Entonces, el objetivo final es intentar cambiar el foco de atención y centrarme en otra cosa que no sea esa preocupación o eso que me está generando la ansiedad en ese momento. Pero, como os decimos, es un pequeño parchecito. Obviamente no podemos estar aplicando la técnica de parada de pensamiento cada vez que algo me preocupe, cada vez que tenga un evento de ansiedad, ¿vale? Esto es algo para situaciones puntuales que no puedo manejar, etcétera. La parte de aprender a gestionar los pensamientos de una manera eficaz y duradera se suele hacer con terapia cognitiva.
Y preguntan por aquí que si esto se puede aplicar a la rumiación. Sí, realmente tú esto lo puedes aplicar a cualquier tipo de pensamiento que te genera ansiedad, y la rumiación normalmente suele llevar como consecuencia activación y síntomas de ansiedad. Lo puedes aplicar con cualquier pensamiento, pero lo que decimos, no se puede estar aplicando constantemente con cualquier pensamiento, ¿vale? Esto es algo que es una pequeña pauta que os damos para ciertos momentos concretos, ¿vale? Venga, Irene, cuéntanos más cosas. Pues luego también tenemos el mindfulness, ¿no? El famoso mindfulness, que también está ahora muy de moda y que también lo que hace el mindfulness es ayudarnos a vivir el momento presente. No sé si os ha pasado en algún momento de esto que vais a la cocina por algo y de repente decís, ostras, ¿y a qué venía yo? ¿No? Y se me ha ido totalmente la cabeza y es que no consigo acordarme. Bien, esto nos pasa a todos, ¿vale? Sí. Y esto pasa porque al final estamos constantemente con tantas cosas en la cabeza, nos dejamos envolver y llevar por nuestro día a día, que al final nos perdemos en el presente y en el momento actual, ¿no? Yo un ejercicio que recomiendo mucho hacer, que es una tontería, pero está súper chulo, es que a los que os gusta el chocolate y sois golosos, os recomiendo coger una onza de chocolate, ¿no? Porque normalmente cuando comemos chocolate al final es como, como chocolate a la vez que estoy haciendo esto y estoy haciendo lo otro y entonces luego me voy y entonces hago y no sé qué y no sé cuántos. Entonces, paro, ¿no? Me compro una tableta de chocolate, de la que me dé la gana, de galleta, de frutos, me da lo mismo. Blanco, negro, me da lo igual. Entonces la abro, ¿no? La abro y miro a ver primero qué forma tiene. Pues el Jungli, por ejemplo, tiene como los cuadritos más grandes, el Nestlé más chiquititos. Me fijo, ¿no? En detalles que antes yo no me fijaba porque directamente me metía la onza en la boca. Huelo. ¿Qué me trae de recuerdos estos olores, no? Pues me recuerda cuando yo iba a casa de mi abuela de pequeño y me compraba este tipo de chocolatinas, ¿no? Permitirnos un poco centrarnos y disfrutar el momento presente. Eso es. Luego ya me meto la onza en la boca y una cosa que yo no sabía y que hemos descubierto es que la lengua tiene más de 300, tiene la capacidad para identificar y detectar más de 300 sabores diferentes. Yo identifico chocolate y ya está. Pero se supone que por eso, pues, oye, pues ¿a qué me sabe? Pues mira, pues por aquí me viene un toque ácido, ¿no? Pues por aquí, anda, mira, un poco salado. Pues anda, he pillado una avellana, ¿no? Pues como poder dedicar como este tiempo a comernos una tontería como es una simple onza de chocolate. Pero al final esto representa mucho lo que es nuestro día a día y el poder pararnos a dedicarnos un tiempo, un espacio Eso y es. poder cuidarnos, ¿no? Que al fin es un poco también lo que representa la terapia. Eso es. Una hora a la semana que tú te paras y hablas de ti, piensas en ti, te preocupas por ti, ¿no? Que es un parón en esta ajetreada vida que llevamos de no parar. Entonces, el mindfulness es como una práctica que enseñamos, que también se puede aprender para los valientes de manera autónoma, que se centra en intentar aprender a vivir el momento presente, el aquí y el ahora. Y cuando aprendemos a vivir el aquí y el ahora, con el ejemplo que os ha dado Irene, ¿no? Comerme una onza de chocolate, saborearla, disfrutar cómo la veo, la textura. Cuando aprendemos a vivir más momentos en el aquí y el ahora, toda la parte de las preocupaciones, de las amenazas, problemas familiares, cuanto más vivimos en el momento presente, más estamos alejando este tipo de pensamientos y, por tanto, como consecuencia, estamos reduciendo los niveles de ansiedad que tenemos. Y otra cosa importante del mindfulness es que se puede practicar de dos maneras. Está la práctica formal y la práctica informal. Un ejemplo de práctica informal sería el de me como la onza de chocolate, son actividades que puedes introducir en tu día a día, que simplemente son hacerlas con los 5 sentidos puestos sobre lo que estás haciendo, ¿vale? Eso sería una práctica informal de mindfulness.
Otras prácticas informales que seguro que a la mayoría de vosotros os pasa. ¿A cuántos os ha pasado que vais conduciendo y llegáis al destino prácticamente sin haberos dado cuenta del trayecto, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que vais con el piloto automático puesto pensando en que tengo que hacer la compra, que no se me olvide mandar este email, mañana tengo que recoger a los niños del colegio, no sé, no sé cuántos. Has ido con el piloto automático puesto, has llegado a tu destino y ni siquiera has sido consciente del proceso de lo que estabas haciendo. Pues poner en práctica el mindfulness informal consistiría en hacer estas pequeñas cosas sobre las que hemos aprendido a hacer con el piloto automático puesto y empezar a hacerlas sintiéndolas, siendo consciente de a qué huele, a qué sabe, con todos los sentidos puestos sobre lo que estoy haciendo. Eso nos va a reducir mucho la parte cognitiva de la ansiedad, el aprender a vivir en el momento presente. Y luego hay otra parte de la práctica del mindfulness que sería la formal, que es cuando ya nos ponemos meditaciones o nos ponemos de manera explícita, nos guardamos un ratito del día, unos minutos para practicar meditación, para practicar atención plena como tal. En la otra opción lo incorporábamos en nuestra rutina normal, lo que yo ya hago, y la práctica formal sería dedicarle un tiempo específico a esta actividad. Y de hecho, en la página web nuestra, en la página de Mensactiva, en la parte del blog, que por cierto subimos artículos muy interesantes por si le queréis echar un ojillo, tenemos colgadas 2 meditaciones de práctica formal. Si alguno queréis descargarlas, son totalmente gratuitas, podéis descargarlas para empezar a practicarlas, ¿vale? La idea es esa, centrarnos en el aquí y el ahora y poder rebajar tanto la ansiedad a nivel físico como a nivel cognitivo. ¿Y qué más? Una de otras preguntas que nos habíais hecho estos días antes del directo, así un poco para ir cerrando, era que cuáles son las terapias o cuál es la terapia que es más eficaz para el tratamiento de la ansiedad. Realmente lo importante para poder ponerle fin o aprender a gestionar la ansiedad es buscar algún profesional. En un principio, todas las terapias son efectivas para el manejo de la ansiedad, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay cierto tipo de terapias que tienen más evidencia de ser efectivas para el manejo de la ansiedad. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual, que es la base que nosotras tenemos principalmente, es la que más evidencia científica tiene de funcionar para trastornos de ansiedad, trastornos de estado de ánimo, autoestima, problemas relacionales. Para todo esto es lo que mejor funciona. Luego hay otro tipo de terapias como la psicoterapia integradora, la terapia sistémica, que también son terapias muy eficaces. Por lo tanto, también podéis buscar terapias de este perfil, pero sí que es verdad que no hay tantos estudios de el nivel de eficacia que pueda tener para trastornos de ansiedad. Y al final es animaros a dar el paso, a pedir ayuda, a daros ese espacio que hablábamos anteriormente, ¿no? De buscar y de pensar por qué tengo esta ansiedad, dejar de normalizar estas sensaciones físicas que son tan desagradables a veces, ¿no? Y poder encontrarnos al final más a gusto con uno mismo, más tranquilo y con las herramientas y los recursos necesarios para afrontar las dificultades que nos van surgiendo en nuestro día a día. Eso es. Bueno, las preguntas y el hilo de lo que nosotras queríamos contar hoy ya os las hemos dado, pero queremos dejar unos minutos para cualquier duda que nos hayamos resuelto, que os haya surgido a lo largo de la explicación en torno a este tema, que nos las podáis ir poniendo por el chat y os las resolvemos, ¿vale? Voy a mirar por si acaso se nos ha quedado alguno de lo que han ido comentando sin contestar. Muy bien, por aquí tenemos pacientes ahora de Mensactiva que nos están hablando de sus terapias. Muy bien, nos alegra mucho de que estéis trabajando en vuestros procesos con nosotras. ¿Qué más? Vale, por aquí, por ejemplo, que iba en relación a la técnica de parada de pensamiento,
Dice, pero si ese pensamiento es muy constante y solo lo conseguimos parar de manera temporal, claro, por eso decimos que este tipo de técnicas no es efectiva en el largo plazo. Esto es una pequeña ayudita que os queremos dar, pero es que no son las técnicas definitivas para conseguir parar este tipo de o gestionar este tipo de pensamientos. La forma definitiva de gestionar los pensamientos relacionados con la ansiedad es a través de la terapia. Es muy difícil hacerlo de otra forma. Y sobre todo si son recurrentes, si son insistentes, si ves que no te haces con ellos. Sí, porque al final esto es cuando tenemos un nivel de ansiedad más o menos controlable, ¿no? Lo que decía Laura son parches, pero al final cuando esta ansiedad se nos ha desatado, ¿no? Y volvemos a la curva de ansiedad y una y otra vez aparece de manera recurrente y cada vez va más arriba, pues ha llegado un punto en el que tenemos que parar, ¿no? Y poder decir, bueno, pues a lo mejor ha llegado el momento de necesitar mi espacio y mi terapia y poder trabajar en mí y conocerme más al final. Uh-huh. Vale, a ver, que estoy intentando bajar. No sé si han puesto algo más. Sois geniales, chicas. Tenemos más. Muchas gracias. Preguntan, ¿en un niño la ansiedad es igual? No, las manifestaciones en un niño pueden ser iguales o pueden no serlo. Sí que es verdad que los niños no tienen la capacidad de verbalizar de la misma manera o de somatizar o de exteriorizar de la misma manera que lo hacemos nosotros. Muchas veces en los niños manifestaciones de la ansiedad son conductas regresivas, ¿no? Pues cosas como hacerse pis en la cama, conductas que pertenecen a una época anterior que se supone que ya tenían pasadas que vuelven a hacer, o dificultades en relacionarse con los iguales, irascibilidad, explosiones de ira, ¿no? Todo eso pueden ser manifestaciones de ansiedad en los niños. Vale, yo me he puesto en vuestras manos. Muy bien, nos encanta. Bueno, ¿más duditas? A ver, por aquí. Nadia dice, una ansiedad que nace en la infancia y que se arrastra en la edad adulta de una manera muy permanente, ¿es posible que realmente hacer que desaparezca? Sí, en mi opinión, sí. Hay casos, bueno, si quieres responder tú, Irene, que estoy aquí monopolizando sí. las preguntas. Sí, al final, lo que decíamos, ¿no? O sea, es que la vamos arrastrando, ¿no? Porque no llegamos nunca a atajarla del todo. Entonces, al final, hacemos situaciones de evitación, escape, donde, bueno, pues sí, nos funciona a corto plazo y parece que ha pasado la tormenta, pero eso sigue ahí, ¿no? Entonces, eso pues viene con nosotros. Es como una mascota, ¿no? Que nos va acompañando en nuestro camino. Entonces, a cada pasito que doy, pues viene y aparece, ¿no? Entonces, es importante poder atajarlo desde el principio. Bueno, si no se ataja tampoco desde... Se te ha ido un segundillo la voz, Irene. Ya, sí, creo que ya. Ya. Que justo me habían llamado por teléfono. Vaya. Se puede, lo importante es atajarlo, ¿no? Bueno, pues es verdad que cuanto antes lo hagamos, antes evitamos sobre todo este sufrimiento que os genera tan grande, ¿no? Pero nunca es tarde para poder acudir a terapia. No, lo único malo que sí que es verdad que muchos eventos que nacen de la infancia suelen estar muy relacionados con situaciones pues, de trauma infantil o de problemas relacionales familiares. Muchas veces eso hace que sean situaciones de ansiedad mucho más complejas, ¿no? Las ansiedades que se producen en la infancia muchas veces están relacionadas con trauma en la vida adulta y sí que es verdad que a nivel de manejo se hace un pelín más difícil, pero no por ello se hace imposible de tratar. También otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que la ansiedad desaparecer completamente nunca va a desaparecer. De hecho, no queremos que desaparezca, que la necesitamos para sobrevivir, con lo cual no queremos que desaparezca de todo. Queremos que aparezca cuando la necesitamos. Entonces, hacer que desaparezca completamente no puede ser objetivo porque no puede ser.
pero sí aprender a manejarla o intentar que aparezca con menos intensidad, con menos frecuencia, eso sí. Eso es. Vale, a ver. Yo estuve en terapia por ansiedad con nuestra compañera Laura, que ya no está, y me fue muy bien, muy bien. Nos alegramos de que hayas estado en terapia con nosotras y que fuera bien. Laura, una magnífica compañera que ya no está entre nosotras, pero muy contentas. Y más cositas. Gracias a vosotras. A vosotros, siempre. ¿Alguna preguntita más antes de que cerremos? Bueno, mientras si ponéis algo más, para los que no nos conozcáis, somos una clínica de psicología ubicada en Madrid, en Vallecas. En el perfil nuestro de Mens Activa tenéis diferentes formas de contactar con nosotras si necesitáis algo, si necesitáis que os mandemos algún tipo de material. Antes hemos hecho referencia a que os podemos mandar material sobre técnicas de relajación, de respiración, los audios de mindfulness que están ya subidos en la página web, ¿vale? Y cualquier otra cosa que pudierais necesitar, tenéis las formas de contacto en nuestro perfil o, bueno, para pedir cita y todo eso también tenéis las formas de contacto en nuestro perfil o en nuestra página web. Bueno, sí, muchas gracias. Esperando el siguiente. Si tenéis sugerencias de algo en concreto sobre lo que os gustaría algún directo, afortunadamente somos 8 psicólogas en el equipo, tenemos distintas especialidades. Si hay algún tema en concreto que os interese, lo podemos intentar hacer. Ya sea infanto-juvenil, pareja, tenemos otra compañera que está especializada en trastornos de alimentación. Bueno, pues cualquier cosa que os pudiera interesar, podéis mandarnos vuestras preferencias y lo valoramos, el poder hacerlo. Gestión emocional, nos dicen por aquí. Vale, tomamos nota. Eso. Vale. Bueno, entiendo que no hay más preguntitas, ¿verdad? De todos modos, lo que ha dicho Laura, si tenéis alguna otra pregunta, nos podéis escribir y os podemos pasar material. Eso sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, pues si no hay más preguntas, os damos las gracias por haberos conectado. Hemos superado este primer directo sin morir en el intento. Irene, felicidades. Te agradezco que hayas estado aquí conmigo afrontando nuestra vergüenza y nuestra pequeña fobia social. Y nada, que muchas gracias a todos por haberos conectado y que, por cierto, el directo se va a guardar. Gracias que lo habéis preguntado ahora mismo. El directo lo vamos a guardar y lo vamos a subir a la página web. Dentro de la página web tenemos un apartado que se llama talleres, que para los que no lo sabéis, por cierto, está muy bien. Tenemos 2 talleres subidos, un taller de autocuidado y un taller de duelo de 1 hora de duración cada uno y que son gratis también. Los tenéis disponibles en la página web. Accesibles 24/7 para cuando los queráis ver, y este directo que hemos hecho Irene y yo lo subiremos también a la parte de los talleres de la página web para que lo tengáis accesible todos cuando queráis, y si lo queréis compartir con gente porque creéis que les puede venir bien, pues fenomenal.